Buenos días con todos. Bienvenidos al curso de ENAM 2016. Mi nombre es Cristian Ochoa. Soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, auditor de las IAFAS de la Marina de Guerra del Perú, profesor y jefe de prácticas de la Cátedra de Farmacología en la Universidad de San Martín y director del grupo de estudio CoexMedic. En esta oportunidad, vamos a desarrollar conmigo el capítulo de Ciencias Básicas de Neumología. Les doy nuevamente la bienvenida al curso, muchas gracias por confiar en nosotros. Y básicamente quiero explicarles rápidamente cómo es el proceso que debemos hacer para esta primera etapa de preparación para el ENAM. Correcto, chicos. Si me permiten, voy a hacer acá una pequeña explicación de cómo vamos a hacer las clases. Miren, el curso del ENAM, como ustedes han visto, tiene 3 vueltas. La primera vuelta es un repaso básicamente teórico. La segunda vuelta es una resolución de los complete los bancos de preguntas del ENAM, banco de preguntas. Y la tercera vuelta es un full simulacros previo al examen. Entonces voy a explicarles cómo vamos a hacer para esta primera vuelta. Las clases se van a subir cada mañana, correcto. Los docentes deben grabarlas antes o en la misma mañana y se deben subir en el transcurso de la misma, según el cronograma. Entonces, ustedes van revisando las teorías, que son breves, resumidas, concisas, para que ustedes puedan hacerlo mientras están en el internado. Y después de un número determinado de semanas, como está programado, como han visto, hay resúmenes ejecutivos presenciales, Los resúmenes ejecutivos presenciales, ustedes participan, se acercan a nuestra oficina, donde vamos a resumir todo lo que hemos visto en la teoría, los aspectos más importantes, y le vamos a dar un enfoque de resolución de preguntas. ¿Correcto? Entonces, el objetivo de esta primera vuelta es confirmar, afianzar, reforzar toda la base teórica necesaria para hacer un adecuado banqueo. No se olviden que las preguntas per se repiten idénticas entre un 10 a un 15% en el examen del ENAM. Sin embargo, hay aproximadamente un 40 a 50% de preguntas que son parecidas. Por eso esta segunda vuelta del banco de preguntas nos ayuda a resolver estas preguntas parecidas. Pero si tú sumas 10 más 40 son 50 o 65, o sea, tienes entre 50 y 65% de preguntas de bancos pasados. ¿Qué pasa con el 35% restante? Viene acá. El 35% de preguntas que son nuevas, que no aparecen en bancos previos, se resuelven con la teoría que se lleva la primera mitad. Por eso es muy importante esta etapa del año. Es muy importante, ¿ya? Finalmente, esta última etapa de los simulacros es para afianzar, para asegurar que no cometamos errores y poder ir con la nota promedio de los simulacros que hemos ido teniendo a lo largo del año. Mi consejo es, chicos, cada mes tienen que haberse resuelto todo el banquito del ENAM. O sea, si estamos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 9. Tienen que haber hecho 8 a 7 veces todo el banco del ENAM. Ir y vuelta, ir y vuelta, ir y vuelta. Ese es el razonamiento, esa es la lógica, ese es el entrenamiento. ¿Ya? Yo lo hice cuando di mi ENAM, lo di aproximadamente 6 a 7 veces, lo banqué. Y aunque no les parezca absurdo, yo me ponía mis notas, Primera vuelta que banqueaba, segunda vuelta, así hasta la séptima vuelta. Mis notas, por ejemplo, arranqué con 15, mi primero, y mi tope fue 18. Entonces eran así, así, más o menos así me salía mi curva. O sea, tú puedes decir, pero no entiendo, Si está banqueando lo mismo, ¿cómo se puede equivocar? Pasa pues, porque es justamente la razón de hacer los exámenes, hacerte dudar. Entonces al final yo saqué mi promedio, y de ese promedio saqué, mi promedio final de banqueo. Eso fue con un error de más menos aproximadamente 0.3 de nota, fue mi nota del ENAM. Chicos, entonces eso es algo que yo quisiera que lo tengan claro desde esta primera clase, Escuchen las teorías todos los días en la combi, en el micro, en el hospital, cuando tengan libre, cuando estén ahí peñando en tópico, no sé, pues se me ocurre. Donde estén, escuchen las teorías, son breves, de 1 hora, hora y media no más. Vayan al resumen ejecutivo, apunten, esquematicen, llévense todo lo concreto que necesitan y en casa banqueen cada mes por lo menos una vuelta de todas las preguntas del ENAM. Cosa que cuando lleguemos acá a julio, con nosotros hacemos la segunda vuelta de puro banco de preguntas, pero con reforzamiento teórico, los profesores les enseñamos cuáles son los trucos, las técnicas del detalle, y ya para la tercera vuelta están filos, solo para dar con todo ese examen, Ese es el esquema que hemos hecho. Como se han dado cuenta, es innovador, es diferente,
A diferencia de otras academias, no tenemos clases todas las semanas. Nos ahorramos las clases de acá de esta primera vuelta y las ponemos acá porque es cuando más las necesitan, sin descuidar el avance completo e integral que debe ser para el ENAM. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces con todo eso, espero que les haya quedado claro. Vamos a empezar la exposición. Correcto, como les digo, me encargaron el tema de neumología, ciencias básicas, entonces vamos a empezar con ello. La idea de estas teorías es darles los temas más puntuales, más concretos, que son necesarios para el resumen ejecutivo y para la resolución de banco de preguntas. Entonces vamos a empezar con este tema que es morfología del aparato respiratorio. Vamos a hacer macroscópicamente. Macroscópicamente el aparato respiratorio en verdad comprende desde las fosas nasales, la rinofaringe, la orofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales y alvéolos. Este es todo el proceso. Sin embargo, por fines prácticos y por tema de preguntas, la parte nasal, la parte de la cavidad nasal se ha dejado para otorrino, correcto, lo vamos a dejar para otorrino, y nos vamos a encarar acá desde la laringe para abajo, ¿no? Entonces, la laringe, como ves acá, el aparato laringio, cuya función básicamente es el paso del aire, pregunta examen, ¿eh? El paso del aire más la fonación. La fonación son las funciones del aparato laringio. Es la primera porción de la vía conductora o la zona de conducción del aparato respiratorio, bajo, ¿ya? La zona de conducción, por acá pasa el aire, se divide acá a nivel de la carina, no te olvides, la tráquea, termina en la carina, se dividen los dos bronquios, derecho e izquierdo. Pregunta de examen, el bronquio derecho es más gordito, ¿no es cierto? Es más gordito y más vertical este de acá, ¿ya? Si lo ponemos ¿cómo les puedo decir? A ver, si es que pueden, hagan con su mano como si fuera una pistola, ¿ya? Su dedo índice estirado, los tres dedos, el medio, el anular y el meñique flexionados, y levanten el dedo pulgar, ¿no? Abducen el dedo pulgar, pero como que estarían haciendo una pistola. Entonces, peguen el dorso de la mano, péguenlo justamente a nivel de la apófisis sifoides de su tórax, de tal forma que el dorso de la mano quede pegado, el dedo gordo quede apuntando hacia el flanco derecho y el dedo índice quede apuntando al flanco izquierdo. Esa es la forma de los bronquios. El bronquio derecho es gordo, corto y es mucho más vertical. Gordo, corto y mucho más vertical. Asumiendo que este es el gráfico del bronquio derecho, este es más corto, gordo y más vertical. En cambio el izquierdo es más largo, acá en esta escala, ¿no? Es más largo, más delgado y más horizontal. De forma que al bronquio derecho las patologías de obstrucción son más frecuentes, pregunta de examen, porque como es más grande y más vertical, los objetos, los cuerpos extraños pasan más rápido y pueden obstruir uno de sus segmentos. Pregunta de examen, ¿ya? Seguimos bajando. La zona de conducción se llama así porque solo transmite aire y no puede hacer hematosis. Seguimos bajando. Tienes el bronquio, bueno, los bronquios primarios, secundarios, terciarios, y se van dividiendo en bronquiolos, aproximadamente 4 a 15 generaciones de división, hasta que llegamos a la generación 16. Pregunta examen del residentado. El bronquiolo terminal es la unidad o la porción última de la zona de conducción. Pregunta de examen del internado, y fue la generación, y del ENAM fue cuál es la última parte que solo lleva aire, bronquiolo terminal. Porque a partir del bronquiolo terminal entramos en lo que es el bronquiolo respiratorio. Se llama respiratorio porque al tener aunque sea un alveolo ya tiene la capacidad para hacer hematosis. Entonces este alveolo bronquiolo respiratorio que hace la hematosis, obviamente escasamente, ¿no? Termina en 20 a 22 divisiones y finalmente ya llegas a conformación del famoso lobulillo primario. Si te preguntan cuál es la unidad anatomofuncional de un pulmón, es el lobulillo primario, que es el conjunto de sacos alveolares con sus ductos alveolares, que son hijos o producto o divisiones de un bronquiolo respiratorio. Ese es un lobulillo primario. La unidad anatomofuncional, en este caso histológica. Si consideramos al bronquiolo respiratorio hasta arriba, o sea, todos los bronquiolos respiratorios, eso se llama acino pulmonar, y si nos subimos hasta el nivel más o menos de bronquios, tenemos los lóbulos. En el camino están los segmentos, ¿ya? Entonces, esta zona de acá, a partir del bronquiolo respiratorio, se llama zona respiratoria. Solo que algunos libros consideran que el bronquiolo respiratorio como tal no tiene tanta función respiratoria y la llaman zona de transición. Entonces, sin embargo, las preguntas de examen acá fueron:
¿Dónde termina la tráquea? La tráquea en la carina. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es el bronquio más vertical y que se asocia a más patología obstructiva? Bronquio derecho. Pregunta examen. ¿Cuál es la última porción que transporta el aire? Bronquiolo terminal. Y la primera que respira, bronquiolo respiratorio. ¿Y cuál es la unidad anatomofuncional del pulmón? Lobulillo primario. ¿Ah, chicos? Esa es la parte de anatomía. Ahora vámonos a la parte de histología. Histológicamente, el aparato respiratorio, incluso las fosas nasales, están formados por epitelio respiratorio. ¿Se acuerdan cómo era? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. ¿Por qué cilíndrico? Porque las células son más altas que anchas. ¿Por qué pseudoestratificado? Porque parece que tuviera varios niveles, pero todas las células tocan la membrana basal. ¿Y por qué ciliado? Porque tiene cilios, pues. Si se dan cuenta, el epitelio arranca columnar desde la tráquea, ¿no? Laringe, baja, y a medida que te vas entrando, enterrando en la porción respiratoria, se va haciendo cuboide. Primera pregunta examen, el epitelio respiratorio en la zona respiratoria se hace cuboide, primera pregunta, y los cilios desaparecen. Siguiente pregunta, las células goblet o productoras de moco, ¿no es cierto? Las células de mucina son abundantes al inicio, en la parte tráquea, bronquios, y a medida que terminamos se hacen imperceptibles, hasta que en el bronquiolo terminal ya no tenemos células de mucina o goblet cells, ¿correcto? Sin embargo, a medida que estamos en los bronquiolos más pequeños y con su máxima expresión en el bronquiolo terminal, las células de Clara aumentan. ¿Por qué aumentan las células de Clara? Porque son las que se encargan de producir el surfactante, pero bronquiolar, no surfactante alveolar, surfactante bronquiolar. Y para terminar, las células ciliadas, como les dije, perdían los cilios a medida que entraban en la porción respiratoria. Respecto a las glándulas submucosas, las glándulas submucosas de los bronquios terminan antes de los bronquiolos terminales, ¿correcto? Ya no se produce más moco. El cartílago hialino, pregunta examen, ojo, en la tráquea son anillos en C. Anillos en C, ¿no es cierto? Que en la parte posterior tienen una capa de fibrocartílago muscular para elongarse. Y a medida que bajas, cuando ya se vuelve bronquio, los cartílagos hialinos se vuelven en placas, ya no en forma de C o anillos, sino en placas. Y a medida que vas adentrándote en los bronquios distales y terminales, ya no tenemos cartílago, a tal punto que el bronquiolo terminal carece absolutamente de cartílago. El músculo liso sí es constante, desde arriba de la porción conductora, la tráquea, hasta la porción respiratoria. Ojo, la porción respiratoria ya no tiene músculo liso, salvo el bronquiolo respiratorio, un poquito. Y las fibras elásticas son constantes, inclusive hasta el nivel más bajo, que es el intersticio del acino. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la distribución histológica de toda la porción conductora y respiratoria. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte alveolar, histológicamente. El alveolo está formado ¿por qué? Por neumocitos tipo 1. Son células planas que se agrupan y forman los famosos sacos alveolares que se encargan de la hematosis. Son delgadas, no se regeneran por sí mismas, ¿correcto? Y en su interior tienen el saco alveolar o el espacio alveolar donde están a veces macrófagos o células en polvo. Pero también hay otro tipo de células, los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son células más circulares, ¿no es cierto? Más globulares. Estas son células planas. Acá voy a dibujarles una plana con dos planas. Ahí está, son dos. Acá es una sola célula circular, ¿no es cierto? Neumocito tipo 2 que se encarga de reproducirse para reemplazar al neumocito tipo 1. Es una función que se le descubrió recientemente. O también se encarga de producir el surfactante pulmonar para que no colapse el alveolo. Pregunta de examen, histología del saco alveolar. Muy bien, ahora vamos a ver anatómicamente, macroscópicamente cómo está constituido el pulmón. Si tuvieran que estudiar para su examen algo de memoria anatómico del pulmón, es esto, los segmentos. No te olvides. Tráquea, arrancamos la tráquea, hablamos. Bronquio derecho, corto, vertical. Izquierdo, delgado, largo, más horizontal. Y el bronquio derecho se va a dividir en 1, 2, 3 bronquios secundarios. El superior, el medio y el inferior. En cambio el izquierdo solamente se divide en el superior y el inferior. Porque el medio, entre comillas, que es la língula, está incluido en el superior. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la variación anatómica de los bronquios.
Luego cada bronquio te va a dar, como te has dado cuenta, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 5 segmentos. ¿Ya? 3, 2, 5 segmentos. Y acá básicamente tienes 1, 2, 3, 4, 5. Se han juntado el 7 y el 8 en el inferior. Y tienes del 1 al 2 hasta el 5. O sea, tienes 5, 5 en el pulmón izquierdo. Esto sí hay que memorizarlo, lamentablemente. ¿Ya? Lamentablemente sí hay que memorizar. Son los segmentos en cada pulmón. Tienes en el lóbulo superior, tienes el apical, que está justo en la punta y hacia adelante. Tienes el posterior, por eso se llama posterior porque está hacia atrás. Y tienes el anterior, que está justamente al frente del posterior. ¿Ya? En el lóbulo medio tienes el lateral medial, que está más alejado, lateral, y el más cercano medial. Y en el inferior tienes el póstero-basal. Si hay un póstero, tiene que haber un antero-basal, un latero-basal y un medio-basal. Está bien sencillo, con todos los puntos cardinales de los segmentos. ¿Ya? Si te preguntaran cuáles son los segmentos más importantes que deben recordar, ustedes deben recordar el 10, miren acá, el póstero-basal, porque es el más vertical. Cuando el paciente se le introduce un cuerpo extraño y está en bipedestación, el cuerpo extraño viene acá, pasa por este bronquio y atelectasia, el segmento 10. Bueno, entonces, como les decía, si no se atora parado con cuerpo extraño, va a quedar el segmento 10, al póstero-basal. Pero si un paciente echado convulsiona y se aspira, los segmentos en aspirarse son los... Imagínate el paciente echado, sigue siendo el bronquio derecho, pero los segmentos afectados son el 2 y el 6, ¿correcto? De un paciente que se aspira. El 2, el 6 y eventualmente puede ser también el 10, pero estos son más frecuentes. Finalmente, para terminar, el lóbulo izquierdo se ha funcionado el 1 y 2 en un solo apical posterior y el anterior queda solo. La língula consta el língula superior e inferior y el lóbulo basal tienes el póstero-basal, latero-basal, antero-basal y superior. Porque el antero-basal, como ves acá, ha incluido el segmento 7 y el segmento 8. ¿Por qué es este cambio? Por el corazón. El corazón oprime el pulmón izquierdo y le cambia la forma. ¿No, chicos? Entonces, pregunta de examen. Venimos acá. Las relaciones anatómicas de la pleura. No se olviden que la caja torácica es forrada por la pleura parietal. Toda esta pleura que ves acá de color azul es la pleura parietal que forra la caja torácica. Y en el híleo pulmonar se encuentra ¿con quién? Con la pleura visceral, que es la que forra el pulmón. Entonces, la pleura parietal y la pleura visceral se encuentran ¿dónde? En el híleo pulmonar. Pregunta de examen. Ya en el ligamento pulmonar se llama. Este pulmón forrado por la pleura visceral se distiende y termina haciendo un pequeño espacio entre la pleura parietal y visceral que se llama espacio pleural, ¿no es cierto? Conformado por un líquido lubricante de escasos mililitros, estamos hablando de 20 y 30 mililitros, que tiene una gran presión negativa, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Levantando la pleura parietal, tenemos acá el pulmón forrado por la pleura visceral. Y en la parte interna está el pericardio, que con eso completaríamos todas las cavidades celómicas del tórax. Finalmente vean acá, esta es la figura, el ejemplo eterno que nos hacen, esto es del Moore. Un puño vendría a ser el pulmón y las pleuras vendrían a ser este globo. Entonces la pleura que queda por fuera es la pleura parietal y la pleura que queda alrededor del puño es la pleura visceral. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito más de los ganglios. Bajemos acá, los ganglios del pulmón son importantes, sí son importantes por el tema de metástasis. Solamente les pido que lo repasen someramente. Tenemos los nódulos broncopulmonares iliares que están justamente en el ilio, por eso se llama broncopulmonar, porque está en el bronquio y también dentro del pulmón. Luego tienes acá los nódulos pulmonares, se llama pulmonar porque están solamente dentro del pulmón, intrapulmonares, los broncopulmonares ya dijimos dónde está. Y luego tenemos acá los troncos broncomediastínicos y traqueobronquiales. ¿Por qué se llama traqueobronquial? Porque está entre la tráquea y el bronquio, en este caso superior, y también lo hay el inferior, el traqueobronquial inferior. ¿Y por qué se llama broncomediastínico? Acá como ves, tronco broncomediastínico derecho, porque está en nivel de los bronquios, pero ya en el mediastino superior, broncomediastínico derecho. Todos estos drenan a los grandes, ya puede ser el conducto linfático derecho, o ya puede ser por el lado izquierdo al conducto torácico. ¿Ya? Entonces, estos son importantes para temas de neoplasias, cuando nos pregunten los niveles o los estadiajes, perdón, de un cáncer de pulmón.
Venimos para acá, para morfología del aparato respiratorio. En morfología del aparato respiratorio, macroscópicamente, ¿qué más nos preguntan? Los cilios. Miren aquí, chicos, estos son los cilios. Este es el hilio pulmonar derecho, como ves acá. Acá tiene la impresión de la tráquea, ligeramente la impresión de la tráquea, el área de la tráquea y la impresión del esófago. Esa es pregunta de examen, área esofágica. ¿Ya? Luego te vienes acá, como este es el lado derecho, vamos a tener un arco, todo esto que ves acá venoso, pero ¿cuál es la vena que viene por el arco derecho? Por el lado derecho vienen las cavas, ¿no es cierto? Pero se vendrían por abajo. Entonces por eso acá tienes el surco de la vena cava inferior, por abajo, el surco de la vena cava inferior. Y acá tienes encima el surco de la vena cava superior, que vienen por la parte delantera, al corazón. En cambio por atrás se da la vuelta, pregunta el ENAM, la vena ácigos, surco de la vena ácigos, acá está, surco de la vena ácigos, viene por atrás. ¿Ah? Finalmente, el hilio pulmonar derecho, como ves acá, está conformado por las venas pulmonares por delante, el bronquio derecho atrás de todo y las arterias pulmonares delante del bronquio. Arterias pulmonares delante del bronquio, bronquio atrás y delante de todo las venas pulmonares. ¿Ya? Entonces, este es un bronquio, arteria, vena. Es el famoso VAP. ¿Ya? Vena primero, arteria al medio, bronquio al final. ¿Ya? Esa es la disposición. Y al final todo se une en el ligamento pulmonar, ¿no? Todas las pleuras, como habíamos visto, visceral y parietal. Y con eso hemos terminado la impresión. Entonces miren, por este lado derecho, acá tienes todo el esófago que baja. Tienes el ácigos, cava superior, cava inferior. Y se acabó. ¿Ya está? Y el VAP. Vena, arteria, bronquio. En cambio en el pulmón izquierdo, el hilio es diferente. Porque el arco ya no es pues del ácigos. ¿El arco de quién es? De la aorta. El arco es de la aorta, ahí está. La impresión de la aorta. Y el hilio per se, miren, por culpa del corazón, el corazón oprime. Y esta vena, de lo que estaba adelante, correcto, pero también la ha puesto inferior. Lo empujó pues a la de abajo, inferior. Y la arteria, lo que estaba al medio, la subió, la cabalgó. Entonces, arteria por arriba, vena adelante, vena abajo y bronquio al medio. ¿Ya? Envuelven al bronquio. La arteria por arriba, A, B, B, B. Vena adelante, vena abajo. ¿Ya, chicos? Ese es el hilio en el pulmón izquierdo. Ya que está la gran impresión del corazón. Todo esto es la gran impresión cardíaca. Muy bien, entonces espero que les haya servido. Es un repaso morfológico rápido, básico. Y ahora vamos a hablar un poco de la semiología respiratoria, que está en función de lo que hemos visto en anatomía, para después hablar netamente de fisiología. Entonces vamos a empezar. Miren, un paciente semiológicamente del aparato respiratorio, primero tenemos que evaluar la historia clínica del aparato respiratorio, ¿correcto? Entonces, la tos es el signo más importante, ¿ya? El signo más frecuente que presenta un paciente de la clínica del aparato respiratorio es la tos. Hay tos seca, tos productiva, tos hemoptoica, con hemoptisis, que vamos a ver más adelante la diferencia, tos seca, aguda, subaguda, crónica, etc. Entonces, eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos las patologías. La tos, ¿por qué se produce? Pregunta examen del ENAM. Por un reflejo tusígeno integrado por qué pares craneales? Por el par craneal 10. No te olvides, el vago es el que integra el reflejo tusígeno, ¿ya? En cambio, las náuseas y vómitos lo integra el glosofaringeo. Hemoptisis es cuando un paciente rompe alguna comunicación arterial o venosa, sobre todo arterial, en un bronquio y hace una expectoración con abundante contenido hemático. Hemoptisis. Entonces el paciente con hemoptisis va a tener la clínica. ¿Cuál es? El paciente viene con acceso de tos y en el acceso de tos durante el acceso de tos se produce la salida de sangre. Entonces, suele ser rojo rutilante o puede ser venosa, pero como dije, más probable es una rotura arterial, rojo rutilante. Hay que diferenciar de la tos hemoptoica. Oica, no te olvides, es falso. Hemoptoica es porque el paciente termina de toser y al final de la tos tiene rasgos de sangre, pero eso es por lesión de la faringe. La hemoptisis es cuando durante la tos sale el contenido sanguíneo. Luego tenemos el dolor torácico. No se olviden que el dolor torácico en pulmón es el dolor pleurítico. Es un dolor al momento de la inspiración o al toser por el roce pleural. Bien localizado, el paciente puede señalarlo con su dedo. Es un dolor somático parietal. Y
se asocia, como les digo nuevamente, a procesos inflamatorios de la pleura parietal. Disnea, pregunta examen, es la sensación de falta de aire que está asociado casi siempre a hipoxemia. Esto es un síntoma. El paciente te dice, doctor, siento que me falta el aire. Disnea. Criterio de que la infección o el proceso inflamatorio o el proceso patológico está en el tracto respiratorio inferior. Sibilancias, bueno, el paciente va a decir, me silba el pecho. Eso lo vamos a después auscultar, obviamente. Pero el paciente tiene que sentir que le sirve el pecho o la madre refiere que al niño le sirve el pechito. Sibilancias. Y estridor es cuando uno inspira o expira, hay un sonido raro agregado a nivel de la laringe. Estridor, laringe. Cuando inspeccionemos el tórax, que es la primera maniobra de la inspección en el examen clínico, vamos a ver el uso de músculos accesorios. Pregunta examen. ¿Cuáles son los músculos accesorios que se utilizan en orden, al menos en neonato? Primero los intercostales, luego el subsifoideo, luego el supraclavicular y finalmente el huélfago o aleteo nasal. ¿Está bien? Respiración paradójica, pregunta de examen del ENAM. ¿Qué es la respiración paradójica? Cuando el paciente tiene respira, tú respiras, entonces tu diafragma desciende y al descender tu diafragma debería apretar las vísceras de tu abdomen y tu abdomen debería balonarse, ¿correcto? En cambio, cuando tenemos la respiración paradójica es porque el diafragma está tan débil que ya no puede empujar las fibras y muy por el contrario es vencido y tenemos una elevación del tórax, usamos los músculos accesorios, ¿correcto? Y al soltar la prensa, el diafragma que es débil, todos los órganos se van a subir por el diafragma y el abdomen al contrario, en vez de hincharse, va a ponerse escafoideo. Ya es una respiración paradójica, correcto, que no confundan con el pulso paradójico que vamos a ver en cardiología. La respiración paradójica es cuando hay una alteración en el balance tóraco-abdominal, o es lo que se conoce como disbalance tóraco-abdominal. Disbalance tóraco-abdominal. ¿Ya? Bueno, el signo de Huber, bueno, como les decía, es un signo que se ve en patología en EPOC grave, severo, donde el paciente al inspirar hay una retracción de la caja torácica que en vez de aumentar su diámetro disminuye, ¿no? Signo de Huber. Raro. Y ahora vamos acá, a la percusión y a la auscultación. No se olviden, cuando uno percute, lo que busca es el sonido normal del pulmón, que hay que practicarlo, ¿no? O busca la disminución de la percusión, sonido mate, o el aumento de la percusión, sonido timpánico. Y cuando auscultamos el pulmón, buscamos los sonidos respiratorios normales, como el murmullo vesicular, por ejemplo, o el ruido bronquial, cuando normal. ¿Ya? Después evaluamos los sonidos vocales, vemos si el paciente transmite la voz a través del estetoscopio, y los sonidos añadidos o nuevos, que pueden ser el roncus, cuando hay flema o congestión en los bronquios grandes, sibilantes, cuando hay obstrucción de salida del aire de los bronquios pequeños, crepitantes, cuando hay agua o alguna sustancia que hace atelectasia y no permite distender bien los alveolos, o roce pleural, que es cuando está inflamado la pleura. Entonces, estos dos puntos que son los más importantes, vamos a detallarlos acá. Miren, ¿cómo es un paciente normal? La percusión es resonante, pulmón normal. Frémito normal, o sea, uno pone la mano y siente la vibración vocal. Murmullo vesicular, el murmullo, perdón, es vesicular, es como la brisa de unos árboles que pasaran, así se llama brisa, la brisa de los árboles, el murmullo vesicular. La transmisión vocal es normal, o sea, no entendemos lo que el paciente dice. El paciente habla y como el aire viene por el bronquio y se va cortando a las vías pequeñas, el sonido, la voz no se hace muy legible. Transmisión vocal normal se llama. Y no hay ningún ruido adventicio o ruido añadido, ausente. En cambio, cuando el paciente tiene una atelectasia, pero con vía permeable, o sea, hay paso del bronquio, solamente está atelectásico el pulmón, o una consolidación o atelectasia con bloqueo de vías, o no pasa el bronquio, la semiología es diferente. Por haber atelectasia, que es el colapso pulmonar, la percusión va a ser mate. Sin embargo, el frémito, si la vía está permeable, va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque es como que el ruido pasara por el bronquio a toda velocidad y luego se encuentra con una sustancia sólida, que es el pulmón atelectasiado. Entonces eso hace que resuene, es como golpear una pared dura, una piedra, y por eso el frémito aumenta. En cambio acá, si no hay bloqueo de la vía, no pasa el aire, entonces el frémito está disminuido.
Luego en el murmullo vesicular, el murmullo, ¿qué vamos a escuchar acá? Murmullo bronquial. O sea, solamente vamos a escuchar ruido bronquial, no vamos a escuchar el murmullo vesicular, solo el bronquio. Y acá como está bloqueado el bronquio, no vamos a escuchar nada. Finalmente, con la transmisión vocal, pregunta de examen, ¿hay broncofonía o pectoriloquia o egofonía? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el paciente tiene la vía permeable, viene el ruido y se escucha la resonancia del bronquio. O sea, cuando el paciente habla, escuchamos claramente como si resonara en el mismo bronquio. Broncofonía o pectoriloquia afonia. ¿Ya? Es el ruido en la telectasia con vía permeable. Y como ruido adventicio escucharemos crepitantes en la telectasia porque como llega aire se quiere distender pero al final colapsa. En cambio, si no hay paso de aire por el bronquio, no se escucha nada, no hay transmisión vocal ni tampoco ruidos adventicios. Seguimos. ¿Cómo vemos al paciente con asma o con EPOC, con enfisema? Bueno, como tiene asma, el paciente va a estar resonante o timpánico, y en el enfisema, como es más intenso la retención de aire, va a estar hiperresonante. En el asma el frémito es normal, no se altera. En cambio en el enfisema sí está disminuido porque el volumen o la cantidad de parénquima pulmonar que tiene el aire disminuye. El murmullo es normal vesicular acá, solo acá está disminuido porque hay menos alvéolos disponibles. Transmisión vocal es normal, no hay problema, y acá está disminuido porque, como les digo nuevamente, hay menos aire, menos alvéolos que reciban ese aire. Y finalmente en el asma encontramos sibilantes, pregunta de examen, y en el enfisema puede haber sibilantes o no haber sibilantes, no hay problema. En el EPIT, en la intersticial, hay un poco de resonancia, esto es variable, ojo, esto es variable, el frémito está normal, el murmullo es vesicular, enfermedad pulmonar intersticial, pero aparecen crepitantes por inflamación del o edema del intersticio. En el neumotórax, el paciente está hiperresonante, no hay frémito, no hay murmullo, no hay vibración vocal, no hay nada porque el pulmón está colapsado, solamente hay timpanismo hiperresonante. En el derrame pleural, como hay agua, lo que hay es matidez a la percusión, el frémito baja, el murmullo baja, la transmisión baja, y lo que encontramos es el roce pleural. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál de estos dos sería el patrón de la neumonía? La consolidación o atelectasia, pero con vía permeable. Cuando es con vía permeable, el paciente tiene mate, el frémito está aumentado, el murmullo es bronquial, y el ruido que escuchamos es la respiración bronquial. Esto es lo que se conoce como soplo bronquial o soplo tubárico, y el paciente tiene broncofonía, porque escuchamos el bronquio resonar, y crepitantes. Entonces, esta es la clínica de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ya, chicos? Muy bien. Consolidación o atelectasia, pero con vía permeable. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y hemos revisado rápidamente semiología. Todo esto es muy importante. Esto va a servir tanto para su práctica médica como para la resolución de preguntas en los diversos casos que vamos a ver. Ahora vamos a hablar de fisiología. Fisiología es muy importante. Es muy importante. Esto lo vamos a hacer sencillo. La respiración tiene 4 procesos. Primero se ventila, o sea, se mete aire del ambiente al pulmón. Después de ventilarse se hace la hematosis. La hematosis es el paso de oxígeno del aire a la sangre, al glóbulo rojo. Eso se hace en el pulmón. El tercer proceso es el viaje del glóbulo rojo a los tejidos. Eso lo hace el aparato cardiovascular junto con la sangre. Y finalmente la última parte de la respiración es cuando la célula, es una célula por ejemplo, recibe el oxígeno y lo integra a la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. Son los 4 procesos de la respiración. Entonces vamos a arrancar con el primero, que es la ventilación, que es llevar aire del exterior al interior del pulmón. Entonces miren, la ventilación, implica la capacidad del pulmón de llenarse de aire. Entonces, primera cosa que nos preguntan, los volúmenes del pulmón. ¿Cómo se llama el volumen de las respiraciones normales que tenemos? Se llama volumen tidal o corriente, que aproximadamente es 500 mililitros. 500 mililitros, volumen tidal o corriente. Luego, cuando hacemos una inspiración forzada, tenemos el volumen de reserva inspiratorio, en función de cuán grande es nuestro pulmón, que puede llegar hasta 6 litros. Luego, cuando botamos todo el aire forzadamente, tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es todo lo que podemos botar de aire. Y si nuestro pulmón no colapsa, obviamente es porque todavía tenemos un volumen residual de aproximadamente 1 litro, litro y medio, más o menos, litro y medio,
que es el aire que entró a nuestros alvéolos y no puede salir. Desde que respiramos este aire, se ha ido cambiando obviamente, pero no puede salir ese volumen porque es el volumen residual que queda en los alvéolos que no se colapsa, ¿ya? Entonces solamente hasta acá se puede medir con una espirometría, hasta el volumen de reserva respiratoria, porque esto ya es imposible. Esto tiene que ser con una pletismografía o con exhalación de helio. Finalmente, cuando sumamos volúmenes, por ejemplo, el volumen tidal con toda la reserva inspiratoria, tenemos la capacidad inspiratoria. Luego, cuando sumamos acá el volumen de reserva expiratoria más todo el volumen residual, tenemos la capacidad funcional residual. O sea, cuánto aire nos queda en el pulmón después de la inspiración. Cuando sumamos toda la capacidad que podemos manejar en cada respiración, o sea, sin contar el volumen de reserva o residual, tenemos la capacidad vital, porque es con la que vivimos. Y cuando sumamos la de reserva o residual, tenemos la capacidad pulmonar total, que es lo máximo que abarca nuestro pulmón, ¿ya? Todo esto, chicos, ha sido pregunta examen. Por favor, repasemos, ¿ya? Finalmente, vamos acá a las presiones. Miren, hay una presión en el alvéolo, esta de acá, estos centímetros de agua, perdón, y una presión de la pleura. Entonces, la pleura, porque así lo quiso Dios, así nacimos, la pleura tiene una presión negativa de más o menos menos 5 centímetros de agua en basal. Entonces, cuando uno inspira, disminuye el diámetro, o mejor dicho, amplía el diámetro supero-inferior o el diámetro cráneo-caudal de la caja de tórax, porque se aplana el diafragma y aumenta el diámetro en alto, y la caja se expande hacia adelante y aumenta el diámetro en ancho. Entonces, al aumentar los diámetros, la pleura se hace más grande. Como tiene la presión negativa, va a chupar, en buen cristiano, ¿no? O sea, va a jalar negativamente a la pleura visceral con la que está pegada, porque entre las dos solamente hay un líquido, pero como está a presión negativa tienen que transmitirse las presiones, y por ese aumento de volumen la presión va a caer hasta menos 8 centímetros de agua, cae. Entonces esta presión que baja en la inspiración, por transferencia de presiones a través del líquido pleural, va a jalar, va a succionar a la presión de la pleura visceral, y va a hacer que lo que la presión alveolar está más o menos en cero, o sea neutra, va a negativizarla. Entonces, al negativizar la presión alveolar, ¿qué cosa va a entrar de afuera? Aire, pues. Entonces, al entrar aire, el pulmón se va a llenar. Se va a llenar. Aproximadamente, ¿cuánto es el volumen tidal? Medio litro, ¿no? Una respiración. Y se llena. Una vez que se llena, el paciente pasivamente expira, suelta el diafragma, cae el diafragma, ¿no es cierto? Se eleva el diafragma, las presiones regresan a sus valores y el aire es expelido, por eso el volumen pulmonar cae. ¿Está bien? Entonces, si hacemos una curva matemática, ¿cuánta presión de agua le pongo y cuánto volumen aumenta mi pulmón? Entonces vamos a ver que a mayor presión que le pongamos al pulmón, va a acomodar más aire hasta llegar a un tope. Y a la inversa, la caja de tórax, a medida que le voy bajando presión, tiene una capacidad máxima de acomodar volumen, esta es la curva de presión de la pared torácica. Entonces, cuando comparo las dos, la capacidad de la pared torácica para lo más que pueda acomodar volumen y la capacidad del pulmón lo más que pueda para acomodar volumen, tenemos esta curva del sistema respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que la presión de ventilación del sistema respiratorio, pregunta examen, ojo, depende de la distensibilidad del pulmón y la distensibilidad de la pared torácica. Si el pulmón está fibroso, esta curva se tira a la derecha. Si la pared del tórax no se mueve, tampoco puede haber compliance. O sea, la capacidad de meter volumen de aire al pulmón depende de la compliance pulmonar y de la compliance de la pared torácica. Por eso cuando veamos todas las alteraciones de la ventilación, son las famosas insuficiencias respiratorias agudas tipo 2. Las puede haber de pulmón, fibrosis, o las puede haber de pared torácica, como espondilitis anquilosante, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente lámina. Miren, lo más importante, esta lámina es la más importante de todas, ¿eh? Lo más importante de los volúmenes pulmonares que nos enseñan es para diagnosticar los dos patrones. Hay dos patrones en un pulmón, un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. Se dice que el patrón es obstructivo. Miren, vamos a hacer el ejemplo. Cuando una persona común y corriente
¿no es cierto? Acá tenemos siempre este litro y medio, que era el volumen residual, ¿verdad? De 0 a 1,5. Cuando una persona le dice, respira, a ver, respira, empieza a respirar y empieza a meter aire, más o menos 6 litros, ¿no? La capacidad vital, 6 litros, lo máximo que puede. Le digo, a ver, bota, este es el flujo de salida de aire en litros por minuto, hasta llegar acá al peak flow, máximo pico de salida. Todo bota, y hasta que siga a su volumen, no puede botar el volumen residual y queda ahí. Esto es un pulmón normal. Si al paciente le digo, a ver señor, respire, y el paciente respira, pero no puede meter más que 3 litros, porque tiene el pulmón chiquito, bota con velocidad, pero poca, pues no, porque hay poco aire. Entonces, esta curva se llama pulmón constrictivo, le pone el Guyton, pero en verdad es restrictivo, ¿ya? Patrón restrictivo, porque el pulmón no puede distenderse más. Ejemplo típico de la fibrosis. En cambio, si tengo un paciente normal, como en este caso, pero que por algún motivo su volumen residual, mira cuánto es, o sea, como 3 litros. Claro, porque está reteniendo oxígeno. Le digo, a ver, respira todo lo que pueda hacer su esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ya no puede meter más porque todo este volumen esté en residual. Al final su capacidad total está como en 7 litros, inclusive más que una persona normal, pero todo lo tiene en residual. Le digo que bote el aire, lo bota, pero no puede, en el primer segundo tiene un problema para botar, no es esta caída normal, tiene una disminución de la velocidad. Entonces digo que este paciente está obstruido. ¿Cómo se calcula eso? Esta curva que es volumen-flujo, la cambiamos por esta de acá, que es cambio de volúmenes, el volumen pasa acá al eje y acá ponemos tiempo en el eje X. Entonces con volumen en el eje Y y con tiempo en el eje X, sacamos las curvas. ¿Las curvas de qué? De obstrucción y restricción. Esta es una curva normal. Paciente bota y en un segundo bota más o menos, como ves acá, más del 75% o 70% de toda la capacidad vital forzada. Entonces el flujo expiratorio vital del primer segundo, FEP1, es más del 70% de la capacidad vital forzada, de todo el aire que pudo meter en esa inspiración. Esta persona es normal, Entonces, si el FEP1 sobre el FBC es mayor de 70, el paciente es normal. ¿Cuánto es lo usual? 80%. En cambio, si el paciente en el primer segundo no puede botar el 80%, o es menos del 70% en este caso para hacer criterio diagnóstico, en el ejemplo el Guyton pone 47%, este paciente tiene un patrón obstructivo. ¿Por qué es obstructivo? Porque no puede botar el 80% y lo mínimo es el 70% del aire de la capacidad vital forzada. ¿Está bien? En una persona normal es 80%, pero el criterio diagnóstico de obstrucción es 70%. ¿Ya? Entonces, este es la lógica del patrón obstructivo. ¿Diagnóstico de qué? De asma. ¿Ya? Muy bien, entonces acá les habíamos hablado, ¿no? Acá se ve en esta curva de volumen flujo, tenemos acá el volumen residual, pregunta examen, capacidad pulmonar total, lo máximo que inspiras, y esto es el maximum expiratory flow o peak flow, ¿no es cierto? El pico de expiración. ¿Todo por qué? Porque el aire tiene que pasar por esta vía estrecha y es la que le ofrece resistencia. Muy bien, chicos. Ahora vean acá. Estas son las obstrucciones de la vía aérea superior. Si les preguntaran, cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior, o sea, de la tráquea para arriba, puede ser fija o variable extratorácica o variable intratorácica. Se llama fija porque hace este patrón, inspira y expira limitado por ambos lados, obstrucción fija. Se llama variable porque puede inspira poco, pero bota bien, es extratorácica, puede ser una escoliosis, o variable intratorácica, ¿no es cierto?, cuando expira bien, pero no puede después botar, problema pulmonar probablemente. Estas son las variantes de los patrones obstructivos de la vía aérea superior, ¿ya? Entonces ya hemos hablado de patrón obstructivo, patrón restrictivo, parenquimatoso, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver restrictivo extraparenquimatoso, que también les comenté rápidamente, como por ejemplo la cifoescoliosis, Guillain-Barré, miastenia gravis, que vamos a ver que son causas de insuficiencia respiratoria, tipo 2, por compromiso de la caja torácica. Entonces, el patrón obstructivo es uno solo cuando el FEV1 sobre capacidad vital forzada es menor a 70%, eso es patrón obstructivo. Se dice que es patrón restrictivo, ojo acá, patrón restrictivo,
cuando el paciente tiene el índice de tifenó, el FEV1 sobre capacidad vital forzada es el índice de tifenó. Si es menos de 70 es patrón obstructivo, pero si es normal o mayor de 80, eso es patrón restrictivo, correcto, que ya depende, puede ser parenquimal o extraparenquimal en función de las demás características, que bueno, no es muy importante, o sea, no nos han complicado con esto, pero ¿a qué se refiere? Si el paciente tiene una restricción en el parénquima pulmonar, restricción parenquimatosa, lo más importante básicamente es, como ves acá, que su volumen residual está disminuido, ¿ya? En cambio, si el paciente tiene una restricción extraparenquimal, porque es la pared la que le ofrece resistencia al pulmón, no es el pulmón per se, sino es la pared, puede ser en este caso una cifroescoliosis o un Guillain-Barré, algo que no deja la pared distenderse. Entonces, el paciente tiene volumen residual normal, ya, si es un tema inspiratorio, o inclusive aumentado, si es un tema inspiratorio-expiratorio. Entonces, la gran diferencia entre los dos tipos de restrictivas extraparenquimales o parenquimales es el volumen residual. No vamos a andar en esto, no ha sido pregunta, solamente es para ver al detalle los tipos de patrones en la flujometría. Finalmente, para terminar, ¿cuáles son los músculos de la inspiración? El diafragma, correcto. Los músculos, bueno, el elevador de la caja torácica, el elevador de las costillas. Tenemos acá el intercostal externo, no te olvides. El externo inspira, en cambio el interno expira. Intercostal externo inspira, EI. Intercostal interno relajado, porque esto cuando se contrae expira. ¿Y cuáles son los principales músculos expiratorios? Aparte de la relajación del diafragma, tenemos la contracción de los abdominales, de la prensa abdominal, oblicuo mayor, menor y transverso, y los intercostales internos. Internos expiran. Perfecto. ¿Quién controla la ventilación? Pregunta examen. La ventilación se controla básicamente por la retroalimentación de los cuerpos carotídeos a través del glosofaringio o par 9 y la retroalimentación de los cuerpos aórticos del nervio vago, par 10. Ambos se encargan de llevar que el cuerpo carotídeo lleva presión de CO2, O2 y pH, y el cuerpo aórtico básicamente lleva manejo de presión arterial. Entonces, si el paciente tiene una caída en la presión o tiene un aumento del CO2, caída del O2 o caída del pH, le dan la orden al cerebro para que ventile más, ¿ya? ¿A dónde llega? Las vías respiratorias, como ves acá, tienes el vago y el glosofaringio, llegan acá al núcleo dorsal respiratorio de la inspiración, y acá tenemos el grupo ventral de la expiración y inspiración. Entonces, a nivel del bulbo raquídeo se integran los reflejos de la respiración. Ojo que también estos dos núcleos tienen receptores para qué, o tienen sensores, quimiosensores para detectar el CO2. El CO2 representa el pH del cuerpo. Si el pH está bien bajo, entonces va a haber bastante CO2. Este CO2 entra acá, difunde porque es liposoluble, ojo, y estimula este centro. Entonces, ¿cuál es el principal estimulador de la ventilación? La hipercapnia. Sin embargo, también se ha visto que hay un centro neumotáxico y un centro amnióstico que se encargan de controlar esta respiración. El más estudiado es el centro neumotáxico, que inhibe, ¿no es cierto?, este proceso de inspiración neumotáxico, ¿ya?, para que el paciente entre en un equilibrio, al menos a nivel inconsciente. En cambio, nosotros conscientemente podemos modificar nuestra respiración, sí, es correcto, a través de la conciencia, pero no se olviden que la mayor cantidad del tiempo la regulación de la respiración lo hacemos inconscientemente por el núcleo dorsal inspiratorio, ventral inspiratorio y expiratorio, regulados por el neumotáxico. El neumotáxico está en el puente, por si acaso, pregunta examen. Puente de Barolio, pregunta el residentado médico. ¿Dónde está el centro neumotáxico? En el puente de Barolio. ¿Y dónde está el centro respiratorio per se? En el bulbo raquídeo. Muy bien, ahora vamos a hablar del tema de la hematosis. Hematosis o el paso de oxígeno del alvéolo al glóbulo rojo. Miren, cuando un paciente respira, ¿no es cierto?, la presión aórtica, como ves acá, cuando un paciente está con la circulación normal, la presión aórtica va entre 80 y 120, ¿correcto? En cambio, ¿cómo es el pulmón? El pulmón es casi 10 veces eso.
El pulmón va desde 5 hasta máximo 25. O sea, es mínimo. O sea, la presión, el corazón derecho maneja los mismos volúmenes, pero a presiones inclusive de la décima parte de las presiones del sistémico. ¿Ya, chicos? Entonces, la presión promedio, como ves acá, del pulmón, de la arteria pulmonar, estás entre 5 milímetros de mercurio y 25 milímetros de mercurio, ¿ya? En el máximo. En cambio acá tienes de 80 hasta 120. Es la diferencia. Entonces, las presiones en el ventrículo derecho y en el pulmón son menores. Finalmente, hay que recordar que cuando terminaba el bronquiolo terminal, empezaba el bronquiolo respiratorio, recuerdan, con los sacos alveolares. Y entonces, a partir de acá, donde hay alveolos, se considera la porción respiratoria. Por lo tanto, toda la sangre que venga para irrigar estos vasos, como ves acá, estos son los capilares, se llama Q, que es el flujo, y todo el aire que pasa acá se llama V de ventilación. Por eso, cuando estudiamos hematosis, tenemos que estudiar la relación ventilación-perfusión. Entonces, miren, hay 3 zonas arteriales. Hay la zona 1, donde hay harta presión del alveolo, que colapsa el capilar de sangre. Hay una zona 2, donde la presión del alveolo con la presión capilar se equiparan en función de ambas presiones según el momento, se equiparan. Y una zona 3, donde es tanta la presión sanguínea que nunca va a colapsarlo el alveolo. Entonces son 3 tipos de zonas que debemos recordar, donde acá hay harto flujo, un poquito menos de flujo y un poquito menos de flujo. Acá hay harta ventilación, ¿no es cierto? Acá hay harta ventilación, pero empatado con el flujo, y acá hay harta ventilación, pero el flujo es mayor que ella. ¿Ya? Entonces, esas son las relaciones BQ. ¿Qué quiero decir? Voy a repetir esto porque es importante. Miren, tengo un pulmón, ¿verdad? En la parte superior, media e inferior. Por gravedad, ¿dónde hay más flujo? Acá hay más flujo que acá y que acá, por gravedad. Por volumen de aire, ¿dónde hay más volumen? Por gravedad, aire. Tú irás arriba, no, pero no es helio, no es que flote el aire. El aire igual cae por gravedad. Acá hay más aire, acá hay menos aire y acá hay menos aire. Solo que cuando tú divides, divido acá, divido acá, divido acá, la relación BQ de acá es mayor que la relación BQ de acá, que es menor. O sea, la relación BQ es mayor en el ápice que en la base, pero el flujo y el volumen ventilatorio ambos son mayores en la base que en el ápice. Ya, a eso me refiero. ¿Todo por qué? Por estas zonas. En la zona 1, como hay harta presión alveolar, el flujo es aparentemente menor porque colapsa y por eso sale un BQ, una relación BQ mayor. Pero en la base, como hay tanto flujo y el volumen también es abundante, pero hay más flujo que volumen, entonces la relación BQ acá sale menor que la de acá. Acá sale mayor relación BQ, acá menor relación BQ. Son las 3 zonas pulmonares. ¿Y para qué hacemos todo esto del BQ, todo ese tema? ¿Por qué? Pues porque el Q es el flujo, el glóbulo rojo, y el B es el aire que entra. Entonces, este aire que entra al alveolo, a través de la ventilación, debe difundirse a través de la barrera alveolo capilar, no te olvides, y llegar al flujo, que es donde están los glóbulos rojos. Y viceversa, este es para el oxígeno, y el CO2 tiene que pasar de acá al alveolo para exhalarse. ¿Ya? Entonces vamos a repasar cuáles son las estructuras que atraviesa el oxígeno. Primero pasa el agua de superficie, luego pasa el surfactante, luego al neumocito tipo 1, luego a la membrana basal, luego al intersticio, luego a la membrana basal del endotelio, luego al endotelio y finalmente al glóbulo rojo. ¿Cuántos son? Agua, surfactante, neumocito, membrana basal del neumocito, intersticio, membrana basal del endotelio, endotelio y glóbulo rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos que tienen que hacer para que el oxígeno vaya del alveolo hasta el glóbulo rojo. Venimos acá, el alveolo o la sangre arterial de la arteria pulmonar viene con 40 de presión de oxígeno bien bajo, el alveolo tiene 104, cosa que apenas hacen el intercambio de la hematosis, la sangre venosa, las venas pulmonares se llenan con 104 de oxígeno y esto ocurre en el primer tercio, no te olvides. El primer tercio del paso de un alveolo con capilar pulmonar es suficiente, para pasar el oxígeno de 40 milímetros de mercurio de presión hasta los 104. Los otros 2 tercios se llaman margen de seguridad. Margen de seguridad. ¿Ya?
Finalmente, el PO2, como ves acá, en los capilares pulmonares, en el sistema venoso, ¿no es cierto?, llega a su máximo porque se oxigena. Luego hay un shunt pulmonar fisiológico, que son las arterias bronquiales, que no se oxigenan nunca, que drenan de frente a las venas pulmonares. Cae esta presión parcial de oxígeno, no es 104, cae a 100, un poco menos, por el shunt biológico, por el shunt fisiológico, perdón, y a medida que pasa por la circulación arterial va consumiéndose en los órganos, en los capilares, y vuelve otra vez a 40 milímetros de mercurio de sangre venosa desoxigenada. ¿Ya? Entonces este es el oxígeno, la presión de oxígeno y CO2, como ves acá, en el espacio muerto, que es la parte que no hay conducción, muerto anatómico se llama, es todo el espacio que pasa desde la tráquea hasta el bronquio terminal. Tenemos altas presiones de oxígeno, muy bajas de CO2. A medida que llegamos al alveolo, el alveolo contiene aire de respiraciones pasadas, entonces el oxígeno cae un poco, más o menos en 104, pregunta de examen, como estamos viendo, y el CO2 más o menos está en 40. Una vez que llega al alveolo solamente, está estable, por eso la presión del alveolo siempre es estable, en 104 de oxígeno y 40 de CO2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando pase nuestro glóbulo rojo, ¿con cuánto pasa el glóbulo rojo de oxígeno? Con 40, ¿no? Venoso. Y con CO2 de 45. Entonces, cuando pasa por el alveolo le va a dar el oxígeno y lo va a empatar de 40. ¿A cuánto se va a volver? 104. Y el CO2 que estaba a 45 va a difundir, ¿y con cuánto se va a quedar? Con 40. ¿Ya? Ese es el proceso de la hematosis. Ahora venimos acá, que esto es clave, la disociación de la hemoglobina. No se olviden, esto es importantísimo. Una vez que que el oxígeno pasó a la sangre, vamos al paso 3 de la respiración. ¿Cuál es el paso 3? La circulación sanguínea. La circulación sanguínea, que depende del aparato cardiorrespiratorio más el glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo, ¿a través de qué lleva la hemoglobina? Lleva el oxígeno, lo lleva a través de la hemoglobina. Por eso hay que estudiar la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, miren, cuando un paciente, esta es una hemoglobina normal, en la curva sigmoidea de la hemoglobina, cuando un paciente tiene una presión de oxígeno de 60, te vienes acá, la hemoglobina está saturada en un 90%. O sea, la hemoglobina puede saturar 4 moléculas de oxígeno. Entonces, en 60 milímetros de mercurio, aproximadamente se han saturado 3.6 moléculas de oxígeno. Eso es hablando químicamente, ¿ya? Después, pasado esto, depende de altas tensiones de oxígeno para poder saturar más. ¿Cuánto de oxígeno tiene que haber para que sature al 100%? Como ves acá, 104, 100%, que es la presión más o menos que estamos manejando en el pulmón, para que sature al máximo. Por eso la oxigenación del pulmón sale en esta parte de la curva de la disociación de hemoglobina. En cambio, regresa al pulmón. ¿Cuánto tenía presión de oxígeno en la sangre venosa? 40, ¿verdad? En 40, ¿qué tienes? Recontra desaturado, 70 de saturación, 70, 75. Entonces, así es como regresa de los tejidos. Ahora la pregunta cae por su propio peso. ¿A dónde va la curva de disociación de hemoglobina? Muy bien, a ambos lados. Si se va a la derecha, es porque es más afín a perder oxígeno. Y si se va a la izquierda, es porque es más afín a retener oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a la derecha, voy a requerir mayores presiones para mantener la hemoglobina saturada. Quiere decir que ese oxígeno se me escapa. Y si me voy a la izquierda, quiere decir que requiero menos presiones para mantener el oxígeno amarrado. Entonces, ¿qué cosa es lo que desplaza la curva a la derecha? Es el aumento de hidrógenos, CO2, temperatura y 2,3-bifosforo. Cuando sube cualquiera de estos 4 parámetros, hidrógenos, CO2, temperatura y 2,3-bifosfoglicerato, tenemos una desviación de la curva a la derecha. Y cuando la curva se desvía a la izquierda, cuando disminuyen todos estos parámetros. Entonces te pregunto, un paciente en la altura que requiere harto oxígeno en sus tejidos, ¿hacia dónde se ve la curva? Hacia la derecha. Porque en los tejidos la altura induce la producción de 2,3-bifosfoglicerato, de temperatura, de CO2 y de hidrogeniones. A la inversa, un feto que vive con muy poco oxígeno de la madre, ¿cómo debería recibir la hemoglobina fetal ese oxígeno de la placenta? Con una curva hacia la izquierda, muy bien, porque la hemoglobina fetal está tirada a la izquierda porque tiene que
trabajar con muy pocas tensiones de oxígeno y tiene que atrapar el oxígeno a muy pocas tensiones de oxígeno. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver el transporte del CO2. Miren, las células emiten CO2 producto de la combustión de las mitocondrias. Entonces este CO2 sale, perfunde el intersticio. Una vez que perfunde el intersticio, sale al capilar sanguíneo. Este capilar sanguíneo, como ves acá, difunde, como es liposoluble, al interior del glóbulo rojo, y una vez acá se junta con agua y se forma el ácido carbónico, porque la anhidasa carbónica es abundante como enzima dentro del glóbulo rojo. Este ácido carbónico se disocia rápidamente en hidrógeno con bicarbonato, y este hidrógeno positivo se neutraliza con la hemoglobina, correcto, y tenemos la methemoglobina o la hemoglobina ácida, ¿ya? Que es el principal buffer intracelular, y este bicarbonato se expele al plasma, ¿no es cierto?, como equilibrio en la ecuación de pH. Bueno, como les decía, y de esta forma se equilibra el ácido con el bicarbonato. No te olvides que por cada salida de bicarbonato tiene que entrar un cloro, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo se distribuye el transporte de CO2? Se distribuye así. 7% va disuelto en el plasma, casi como el oxígeno, es un poco menos el oxígeno, es 3%. 23% va unido a la hemoglobina. Mira, este CO2, yo te comenté, se puede unir en un 23% a la hemoglobina y formar carbaminohemoglobina. Y para terminar, un 70% se transforma en bicarbonato, lo que te comenté, ¿no es cierto? Ese CO2 pasa a bicarbonato para equilibrarse como tampón buffer. Entonces, si te preguntaran cuál es el principal tampón buffer de la sangre, es el glóbulo rojo, que recibe el CO2 y lo transforma en bicarbonato. Si te preguntaras cuál es el sistema buffer más importante, es el tampón bicarbonato CO2. ¿Ya? Para terminar, vamos a hablar un poco del efecto Haldane, como ves acá. Las porciones de dióxido de carbono se disocian cuando el PO2 es de 100 o de 40. ¿Ya? La flecha que ves acá representa el efecto Haldane en el transporte de dióxido de carbono, como se discutió en el texto. ¿Qué quiere decir? Esto es un dibujo del Guyton, ¿ya? Que nos dice, miren chicos, cuando un paciente tiene, este es el CO2 en la sangre, ¿correcto? CO2 en la sangre, la cantidad de CO2 en sangre. Y esta es la presión de CO2. Entonces, si un paciente tiene oxígeno al 100%, oxígeno al 40%, va a competir por el CO2 con la hemoglobina. O sea, altas tensiones de oxígeno desplazan al CO2 de la hemoglobina, efecto Haldane. Y bajas tensiones de oxígeno favorecen la entrada del CO2 al glóbulo rojo. Este es el efecto de Bohr. ¿Bohr qué dice? Bohr dice que cuando un paciente está ácido, tiene harto CO2, está ácido, la hemoglobina se hace más afín al CO2, efecto Bohr. Y el efecto Haldane es cuando hay altas presiones de oxígeno, por ende está bien alcalino, las células, el glóbulo rojo se aleja mucho, repele mucho el CO2, y por eso cae la presión de CO2. ¿Está bien? Es el efecto Haldane. Haldane es alto oxígeno, desplazo el CO2, y Bohr es a poco oxígeno, atraigo el CO2 al glóbulo rojo. Ahora vamos a hacer un resumen de toda la clase, ¿correcto? La conducción de oxígeno, vamos a resumir en 5 minutos. Todo arranca ¿con qué? Con la presión ambiental, ¿no es cierto? La presión ambiental que trae el oxígeno al medio ambiente. ¿De qué depende esta presión? Del FiO2, cuánto oxígeno está viendo en el ambiente, de la presión barométrica, cuánta presión tiene el ambiente, y el pulmón a través de la ventilación lo mete, ¿no? El oxígeno lo mete al alveolo. Entonces acá les vamos a dar una formulita, miren acá, la presión alveolar de oxígeno. Es la presión que llega del aire al pulmón a través del proceso de la ventilación, ¿correcto? Que está determinado por qué. 0.21, que es el FiO2 del oxígeno ambiental, que todos lo tenemos en todo el mundo, bueno, al menos en toda la parte del planeta donde estamos en la estratosfera, pero multiplicado por la presión barométrica, que esto sí cambia. La presión barométrica es la presión a nivel del mar, 760 millones de mercurio, que puede cambiar con la altura, esto es menor en la sierra, y siempre hay que restarlo de 47, que es la presión de agua que tenemos en la tráquea. Esta es al final la concentración o cantidad de oxígeno que entra al alveolo. A eso hay que restarle la presión arterial de CO2, porque es el aire que compite de CO2 en el alveolo con este oxígeno.
Entonces, ¿qué tenemos? Una diferencia de la presión alveolar de oxígeno vendría a ser, en este caso, ¿no? Para este ejemplo puntual, 150 menos la presión que tenga el paciente de CO2. Ponte que sea 40. Entonces, 150 menos 40 es 145, perdón, que es la presión de CO2. 150 menos 45 es 105. Esa es la presión alveolar de oxígeno que ya habíamos visto, ¿no? ¿Recuerdan que era 104? Ya, muy bien. Esa es la presión alveolar. Esa es la presión con la que llega el oxígeno al alveolo. Luego tiene que difundirse del alveolo al capilar. Esa difusión alveolo, alveolo arterial, esa difusión de oxígeno se daba a través de la barrera alveolo sanguínea. ¿Recuerda? Las ocho capas. Entonces, esa barrera no debería dar una gradiente, o sea, la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno que sale, no debería ser mayor a 20 milímetros de mercurio, porque eso significaría de que habría un problema en esta última parte que es la hematosis. Entonces, este primer paso es la primera respiración o ventilación, este segundo paso es la respiración pulmonar o hematosis, y para terminar, cuando viaja por la sangre, que tenemos todo esto de acá, es el transporte del cardiovascular. Recuerden, el cardiovascular, ¿de qué depende? De la velocidad de la sangre, cuánto está llevando el aparato cardiovascular, esto es la presión arterial con la que va, y el contenido arterial de oxígeno, que vamos a verlo acá. Miren, el contenido arterial de oxígeno, de acá, contenido arterial de oxígeno, es cuánto oxígeno viaja en la sangre. Tiene la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina por 1.34, que es la capacidad o la cantidad de oxígeno que se acomoda por hemoglobina, por la saturación, que puede ser al 100%, 70%, y tienes acá todo el oxígeno que viaja en la hemoglobina. A esto hay que sumar el oxígeno diluido, ¿recuerdan cuánto les dije? 3%, ¿no es cierto? Entonces aproximadamente la presión arterial de oxígeno por 0.0031, esto más o menos es 0.3%, perdón. Esa es la cantidad de oxígeno que va disuelto en la sangre, es bien poco. Entonces, cuando sumas la cantidad de hemoglobina con el oxígeno disuelto en sangre, tienes el contenido arterial de oxígeno. Este contenido arterial de oxígeno, si lo multiplicas por el gasto cardíaco, que es lo que manda el cardiovascular, ¿qué tendríamos? Tenemos el transporte global de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno viaja en nuestro cuerpo? Entonces, el oxígeno depende de cardio y de hemato. ¿Me explico? Finalmente llega al cuarto paso, que es la respiración tisular, es la que se da en la mitocondria, donde el oxígeno es el último aceptor de electrones para formar agua. Muy bien.